ocultaste información. Es que no me resigno a perder a Daniel. Y eso es lo que va a pasar si hablo. Si de algo estoy seguro es de la mujer que tengo. ¿Estás seguro de alguna mujer? Estás perdido, mijo. ¿Esta es la niña que viste la noche que murió el hombre cayendo de la azotea? Casi que sí te puedo decir que sé. ¿Que el chavo es heterosexual? No. Es gay. Es el hermano menor de la enfermera Lucha Durán. ¿Ya terminaste con el interrogatorio, Fernanda? A tu madre no le hablas así. Bueno, entonces déjame en paz ya por una vez en tu vida. No quiero hablar con nadie. A ver. Necesito saber si viste cuando mataron a ese hombre. Me quiero deshacer de ese escuincla. Y tú eres el indicado para acabar con ese problema. No, señora, no le voy a hacer ningún daño a esa niña. Y usted debería tener mucho cuidado. Precisamente porque lo tengo, te estoy buscando a ti, Genaro. Esa niña es un peligro y tiene que desaparecer. Sí, claro, ¿no? Y de pasada friega a su hermana Lucha, ¿verdad? Jefa, déjese de tonterías. Y no permita que el miedo le haga cometer locuras. Esa niña nos va a descubrir. Y cuando se le pase la crisis, va a abrir la boca inmediatamente y nos vamos a fregar. Insisto, se fregó usted solita. Usted se busca las broncas por descuidada. No, y no me mire así, ¿eh? Y por favor, no se le ocurra volverme a buscar en la agencia, porque entonces sí nos vamos a fregar juntos. Con permiso. Estúpido. ¿Listo? ¿Y quién es esta bruja? ¿La soñaste? ¿Lo viviste? ¿Tú viste cuando esta bruja lanzó al vacío a este señor? ¿Y dónde estabas tú, princesa? ¿Estabas escondida? Ay, mi amor. No te preocupes. Todo va a estar bien. Ya estás a salvo. Ahora que me abrazaste, me estaba acordando de aquella vez cuando estabas chiquito, que te metiste al patio del vecino a buscar tu balón. ¿Te acuerdas? Que saliste asustadísimo por el perro que te perseguía. Sí, venía persiguiéndome. Me acuerdo que te metiste tú entre el perro y yo y te mordió a ti y luego tuvieron que ponerte un chorro de vacunas y creo que el perro tenía rabia. Sí, horrible fue eso. Y desde ese día que me salvaste, te volviste mi hermana protectora. Ay, yo siempre te vi como mi niño, por el que estaría dispuesta a recibir todas las mordidas de perro y todas las horrendas vacunas del mundo. Abel, tú eres un gran hombre. Eres un buen hijo, un gran hermano. Tú mereces ser amado y bien. Adriana me ama. Ella es una gran persona y solo que últimamente está como confundida. Hermanito, yo solo quiero que seas feliz. Y si Adriana no es la buena, así sea una maravillosa chica, pues no es la buena y punto. Mira, yo soy la menos indicada para decírtelo porque tengo miedo de decir algunas cosas que pueden ser muy dolorosas. Pero yo te recomiendo que seas honesto con Adriana. Por eso traje a Roxana con Carlos. Es importante que él la vea. La niña está aterrada. Me da mucho gusto que te ocupes de la niña de Lucha. Finalmente podría ser tu hija. Bueno, y es lo que más quiero. Lucía es la mujer de mi vida. Con ella no nada más quiero ser padre de Roxana, sino por lo menos 8 niños más. Lástima que ella ya no puede ser madre. Bueno, ¿y quién dice que a mí me importa que los lleve en el vientre? Así como adoptar a Roxana, podemos adoptar a muchos niños más. Me encanta verte haciendo planes, Danielito. Eres tan generoso como Lucía. Los dos se merecen el uno al otro. Por cierto, ¿sabes dónde está? Te quiero mucho y te voy a querer siempre sin juicios y sin condiciones. Tú eres un gran ser humano, Abel. Y eres mi hermanito pequeño, el consentido. Eso nunca va a cambiar. Yo no sé a qué te refieres. No, sí lo sabes. Sí lo sabes y bien. Solo quiero decirte que siempre, pase lo que pase, voy a estar a tu lado. Siempre voy a ser tu más grande admiradora. ¿Guapo?
más grande. No lo olvides. ¿Cómo te fue, mija? ¿A ti sí te dijo algo? Ay, papá, no seas curiosito. No me pidas que no me interese en mi muchacho cuando lo veo mal. Me preocupo por él, como lo haría por ti o cualquiera de tus hermanos. Todo va a estar bien con Abel. Es cuestión de darle tiempo, ya verás. Es por Adriana, ¿verdad? Hola. ¿Puedo subir a ver a Abel? Ah, claro, Adriana, pásale. Está ahí arriba en su cuarto. Gracias. ¿Abel? Ay, amor, me urgía verte. Estos chamacos sí que están enamorados. Sí, eso parece. Bueno, papi, nos vemos al ratito. Ándale, mija. Te quiero mucho. Yo también. Cuídate. Hasta el rato. Obsérvalo bien. Bueno, este dibujo saca de onda cualquiera. Es increíble, Daniel. Obviamente no desde el punto de vista artístico, pero es muy bueno porque la niña está expresando todo el terror que vivió. Ella presenció un crimen y está muy consciente de lo que vio. Bueno, ¿y eso significa qué? Que está mucho mejor, que tarde o temprano va a poder hablar. Lo que sí yo quiero recomendarte a ti, a Lucía, por supuesto, que la saquen de aquí, que se la lleven a un ambiente mucho más relajado, mucho más saludable. ¿A un ambiente como la playa? ¿Tú crees que sería una buena idea llevarla a mi casa de playa? Mi amor, me dijeron que estabas aquí. Amor, te tengo una sorpresa. Nos vamos este fin de semana a mi casa de playa. Anselmo, qué bueno que te veo. ¿Qué pasó, Diabla? Contigo quería hablar. Si necesitara hacer un trabajito especial, ¿cómo le hago para conseguir a la persona indicada? ¿Qué clase de trabajito? ¿A quién se quiere quitar de en medio? Digo, porque usted se basta y sobra para despacharse a cualquiera, como lo hizo con Yesenia María. No sé de qué me estás hablando. Claro que sabe. Yo sé que fue usted. Le echó jabón a las escaleras para que se cayera la onza esa. Y luego trapeó todo. Pero como es re mala ama de casa, pues yo encontré restos de jabón. Estás operado del cerebro, Anselmo. Si el encargado de la limpieza no hizo bien su trabajo, a mí no me vas a colgar ese milagrito porque yo no tengo nada que ver con eso. ¿Te quedó claro? No se haga la que la Virgen le habla. Fue usted. Si yo no sé cómo no se rompió la crisma la Yesenia María. Y si va a querer que yo le ayude a desembarazarse de alguien, dígame de quién. Y si mi compadre no está de acuerdo, no cuente conmigo. Eres un imbécil. Vamos, no pongas esa cara. No acepto un no por respuesta. Nos vamos este fin de semana a mi casa de playa. No, es que mi amor, lo que pasa es que no puedo porque me acaban de nombrar jefa de enfermeras. Bueno, ¿y eso qué tiene? Yo hablo con mi tía y no va a haber ningún problema. Es más, Carlos puede hablar con ella también. Él sabe que es lo mejor que podemos hacer para Roxanita, ¿o no? Sí, por supuesto. Bueno, no sé si necesariamente tu casa de la playa, pero es un hecho que necesita estar en un ambiente mucho más positivo. Ahí está. Es lo mejor que podemos hacer para Roxanita. Es más, le puedes decir a Deyanira, tú puedes venir con nosotros también. A ti te gusta ir a la playa. Voy a hablar con Roxana a ver qué le parece. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo no puedo ir ahí. Yo no debo volver. ¿Qué pretendías hacer? ¿Conseguirte un asesino? ¿Así como para qué? ¿Para matar a Lucha Durán? No era para ella, sino para sacar del paso a la maldita escuincla esa que me vio. Porque si ella habla, yo caigo. Y luego van a caer tú y todos los que te siguen. ¿Sí me entiendes? ¡Au!